Así que hoy vamos a ir a la palabra de Dios en el en el libro de Lucas, capítulo 7. El libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Vamos a ver esta historia y quiero compartir este mensaje contigo que creo y sé que va a ser de bendición y de ánimo y de reto a tu vida. Dice así, Lucas 7, del 11 al 17. Dice: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: «Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo». Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Aquí vemos en este pasaje que Jesús se dirige con rumbo a Naín, ¿verdad? Está en trayectoria a Naín, y le siguen sus discípulos también una multitud, ¿verdad? Le sigue una multitud en rumbo a esta aldea de Naín. Ahora uno puede preguntar: ¿y por qué Naín, verdad? ¿Por qué iba ahí? No había nada significativo, nada de importancia, así que podamos pensar en Naín. Era una aldea pequeña, era una villa no muy grande. Entonces no había una razón así que dices: bueno, ¿por qué Naín, verdad? Porque ¿que hay algo especial ahí? No se podía decir. De hecho, la única parte donde encontramos a este nombre o esta aldea de Naín es en este lugar. ¿Por qué? Porque Jesús fue ahí y esta historia sucedió ahí. Por eso es de que encontramos este nombrado, la aldea de Naín. De otra manera, yo creo que no hubieran mencionado en la Biblia Naín. Simplemente hubiera sido un pueblo que tú hubieras visto en el mapa y dice: mira, aquí también hay una aldea, o aquí un pueblo que se llama Naín. Pero es mencionado porque Jesús fue ahí, ¿verdad? Y Jesús no fue ahí porque era algo así que, bueno, pues vamos a ver, me voy a ir a tomar un atajo, o a lo mejor aquí en el Google Map, en el Waze me dice que está más cerca por aquí o que hay menos tráfico por acá. No pasó así, no era simplemente, bueno, saber algo así como al azar o algo a ver qué pasa. Jesús tenía un propósito específico por el cual él ir a Naín. Porque Jesús no hace nada así al azar o a coincidencia, ¿verdad? Él sabía y él tenía un propósito específico por el cual ir a Naín, aunque pareciera que no, ¿por qué ir ahí? Pero él sabía: voy a ir a Naín, necesito ir a Naín, porque yo sé el propósito que tengo por ahí para ir a Naín. De la misma manera de que Jesús tuvo que ir a Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué a Samaria? Él pudo haber ido por un lugar mucho más, una ruta más corta, pero dice: necesito ir a Samaria. ¿Por qué? Porque tengo un propósito en Samaria. En Samaria voy a ir y va a haber un pozo ahí, una noria, y ahí voy a encontrarme con una mujer, la mujer samaritana. Y ahí en ese lugar, mi propósito es de que esta mujer, que ya había estado casada con varias personas, varios hombres, y ella seguía sacando agua del pozo y seguía estando sedienta, pero yo le voy a decir y le voy a mostrar que yo soy el agua viva, y cuando bebes de esta agua y tomas de esta agua que yo te doy, tú no vas a tener sed jamás. Yo soy el agua viva. Entonces él tenía un propósito por el cual él quería ir a Naín. Un propósito específico, y no es coincidencia lo que hace Jesús. No es coincidencia de que tú estés aquí, que tú estés en este lugar. No es porque, bueno, es que pues es lo que hago los domingos, siempre voy a la iglesia. Es pues algo que hago. No, Dios tiene un propósito específico por el cual Él te tiene aquí. No es coincidencia.
Hay un propósito muy, muy específico. Entonces, vemos que la situación de esta mujer estaba en serios problemas, una situación muy crítica. Ella se encontraba en una situación deplorable, muy, muy difícil, ¿verdad? En la situación de ella. Y dice aquí que Jesús iba en rumbo a Naín y la viuda con todo la procesión del funeraria iba también, ¿verdad? Con una multitud le seguía. Y los dos dice que iban a la entrada de la aldea, ¿verdad? En la entrada de la aldea, había una entrada en esa aldea, como en muchas otras aldeas y pueblos de aquel tiempo. La entrada, la puerta, era un lugar muy específico ahí, porque ahí en la entrada de la aldea de un pueblo es donde se hacían transacciones, se hacían negocios, se dictaban ciertas leyes, ordenanzas para ir a la aldea, donde los líderes del pueblo se sentaban, donde pasaban muchas de las cosas importantes, pasaban ahí en la puerta de la aldea, ¿verdad? En la entrada. De hecho, en varios pasajes de la Biblia dice que los líderes de ciertos pueblos se sentaban a dar decisiones o hacer decisiones en la entrada de la aldea, en la entrada, en la puerta. Y también recuerdan cuando David regresó después de que murió Absalón, y él estaba muy triste, muy, muy triste, estaba inconsolable, y vinieron sus generales y le dijeron: hey, el pueblo como que está diciendo, ¿dónde está nuestro rey? ¿Verdad? Es mejor que vayas y tomes tu lugar, porque si no, el pueblo o algo más va a pasar. Toma tu lugar. Y dice la Biblia que David, que se levanta, se incorpora y dice, y toma su lugar como rey y se sienta a la entrada de la ciudad. ¿Ves? Entonces en la entrada era un punto de encuentro, un punto donde se encontraban muchas de las cosas ahí. Y en ese punto de encuentro, la entrada, iba a haber un encuentro de dos multitudes, dos grupos de personas que iban en dirección opuesta. Uno de ellos era Jesús y los discípulos y la gente que le seguía. La otra era la viuda con la procesión funeraria que le seguía también, y se iban a encontrar justo en la entrada de la puerta, en el punto de reunión. ¿Y cómo es el Señor, verdad? Jesús y su propósito y su tiempo divino, que esto no pudo ser fabricado, orquestado de ninguna otra manera, porque Él sabía que cuando Él venía y venía la otra posesión, que se iba a encontrar ahí en medio del punto de encuentro. Esto no pudo haber salido por coincidencia, por casualidad. Imagínate, ¿cuáles son las probabilidades de que estos dos grupos de personas se encuentren justo en la entrada, ¿verdad? Justo en el punto de encuentro. Pero Jesús tiene un propósito. Jesús tiene su tiempo, y sus tiempos y todos son perfectos. Entonces vemos que la situación de la mujer era una situación muy crítica. Mira lo que dice la situación de la mujer. Muy, muy difícil. Una, perdió a su esposo. Era una viuda y había perdido a su esposo. Ahora, ¿cuánto tiempo había sido viuda esta mujer? No dice, pero podemos deducir de que había sido viuda por algunos cuantos años, no mucho tiempo, porque el hijo de ella era joven, ¿verdad? Dice que era un joven. Entonces, podemos deducir que no había pasado mucho tiempo de que su esposo había fallecido en un espacio de tiempo que no hace mucho, no eran 20, 30, 40 años, su hijo era joven. Entonces, ella perdió a su esposo, la relación más cerca que ella tenía, perdida, ya se había ido, perdida. Entonces la situación de ella se va de mal en peor. Después pierde a su hijo. Ahora, una cosa es decir, perdió a su hijo. Otro nivel de sufrimiento, de dolor, es perdió a su único hijo, ¿verdad? Las dos son difíciles. Perder un hijo es muy difícil. Pero cuando dices perdió a su único hijo, el único que le quedaba, la única relación de familia que había, era lo único que había, y lo perdió. Perdido.
veía de mal en peor. Y si no fuera eso suficiente, fíjate, perdió también con su esposo perdido y su hijo que estaba muerto ahora, que había muerto, perdió también su provisión, porque como viuda ella estaba confiando o estaba con la esperanza de que su hijo era quien la iba a sostener, ¿verdad? Le iba a proveer. De hecho, era un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y no quiere decir nada más honrarlos, darles el respeto, su lugar. Eso está implícito. Pero era también cuidar de ellos, sostenerlos a ellos. Entonces, la mujer estaba viendo y yendo en rumbo a enterrar a su fuente de provisión. Y no solo eso, sino que añadimos otro nivel más de sufrimiento, que había perdido a quien la iba a proteger y a cuidar cuando ella estaba ya más grande. ¿Por qué? Porque ya cuando ella no pudiera, ya estuviera más grande, su hijo era quien iba a proteger por ella, a cuidar de ella, a atender de ella, pero ahora con todo eso ya se había ido, ¿verdad? Entonces vemos su situación, que es muy difícil, y de alguna manera se siente su situación como que es algo como fuera del ritmo normal de la vida. Se siente como que no es natural. Lo más natural es que los hijos entierren a sus padres, ¿verdad? Que los jóvenes entierren a los grandes. Pero aquí se siente como algo fuera de orden, como algo que está fuera de tiempo, que el padre o que la madre esté enterrando a su hijo, ¿verdad? Está como que las cosas no van como debieran de haber ido. Y la mujer decía: esto no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que mi hijo me enterrara a mí. Yo esperaba que mi hijo me cuidara a mí de grande. Yo esperaba que mi hijo me sosteniera de grande. Yo esperaba que mi hijo iba a estar ahí por mí. Pero no es como yo esperaba. Y quizá tú te encuentres aquí y te relacionas de alguna manera con esta viuda, quizá no en su misma situación, pero quizás has dicho: esto no es como yo lo esperaba. En mi matrimonio yo pensaba que iba a ir para acá, pero mira, está en rumbo a otra dirección. No es como yo esperaba. Con mi familia yo pensaba que iba a ir para acá, pero mira dónde está. Tiene un rumbo totalmente diferente. Esto no es lo que yo me esperaba. En mi vida yo pensaba que iba a estar yendo para acá, pero mira, esto no es lo que yo me esperaba. Así no, yo no quería que fuera así. Quizá en tu trabajo, con tus finanzas, tú piensas: sabes que yo quería esto, yo esperaba que yera para acá, pero esto no es lo que yo esperaba. Yo no sé cuál sea tu situación, pero quizás has dicho en algún momento: esto no es lo que yo había pensado, lo que yo esperaba. Y te puedes relacionar de alguna manera en la situación de esta viuda. Y déjame decirte que ahí en la entrada, en la puerta, en el punto de encuentro, donde Jesús sabía con su propósito y su tiempo divino que Él iba a encontrar en medio de la situación, en medio de esta circunstancia, quería encontrarse con esta viuda. Y sus tiempos y su propósito son perfectos, y Él está aquí para encontrarse contigo en medio de tu situación, en medio de cualquier circunstancia que estés ahí. Él se va a encontrar contigo. ¿Por qué? Porque sus tiempos y sus propósitos son perfectos, ¿verdad? Solamente Él puede hacer esto, ¿verdad? Entonces ahí se iba a encontrar, en la entrada, en la puerta de la aldea. Entonces la situación está difícil, pero los tiempos de Dios y el propósito son perfectos. Y en medio de su situación, Jesús dice: yo me voy a encontrar contigo. Ahora, versículo 7:13 dice que cuando el Señor la vio, ¿verdad? En los otros milagros que ha hecho Jesús, de hecho, si lees los versículos anteriores de ese mismo capítulo, del 1 al 10, hay un ejemplo muy claro de la autoridad de Jesús. Es un centurión romano de alto rango, y manda a unos líderes o ancianos respetables, y los manda a que le pidan a Jesús: ven a sanar al siervo de este centurión porque está muy mal. Y él merece que vengas porque él hasta nos construyó una sinagoga, ¿verdad? Y él, yendo para allá, casi llegando, el centurión le dice:
no es necesario que tú vengas, solamente di la palabra, porque soy yo hombre de autoridad. Le digo a este ve y va, y le digo que venga y viene. Yo entiendo cómo funciona la autoridad, y tú tienes autoridad, ¿verdad? Entonces solamente di la palabra. Entonces ves como en estos milagros alguien fue y le pidió a Jesús que viniera. También cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jairo fue y le dijo, ven a mi casa porque mi hija está muy enferma. De hecho, este es el primer milagro de resucitar a alguien de la muerte que Jesús hace. Y solamente se menciona en Lucas 7. Es el primero. El segundo, la hija de Jairo. El tercero, el que conocemos muy bien, a Lázaro, ¿verdad? Y en estos 3 milagros de resucitar a alguien de la muerte, Jesús no usó lodo, no escupió, no hizo nada de eso. Ninguna ilustración que él pudo hacer. Él simplemente usó su voz. Cuando tuvo que llamar a alguien de la muerte, él usó su voz. ¿Por qué? Porque en su voz, en su palabra está el aliento de vida, ¿verdad? Él puede decir, yo no tengo que usar ninguna cosa, simplemente con mi voz puedo dar vida, ¿verdad? Entonces la mujer viene y que diga Jesús viene. Nadie le pidió a Jesús que viniera. Si lees bien este episodio, esta historia, nadie vino a Jesús y decirle, hey, hay una viuda en Naín, ¿verdad? Que está muy, muy difícil la situación. Su esposo se murió, su hijo también ahora está sola, sus opciones son muy limitadas, ya sea que va a tener que mendigar en la calle o va a tener que vender su cuerpo, ¿verdad? Como prostituta, pero las opciones son bien limitadas para ella. Su futuro no está nada brillante, al contrario, se ve oscuro la situación de ella. Entonces, nadie fue. Este fue un milagro que nadie lo solicitó, nadie le pidió a Jesús, hey, ven acá. Entonces Jesús simplemente fue, ¿verdad? Al contrario de otros milagros donde sí le pidieron que él fuera. Y en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, la mujer no ve a Jesús, pero Jesús sí la ve a ella, ¿verdad? Imagínate a la mujer en su situación. Está abrumada con el dolor, el pesar, el sufrimiento, todo esto que su esposo ha muerto, ahora su hijo, su futuro se está acabando, va en rumbo con el cuerpo enfrente, ¿verdad?, de su hijo muerto ahí va el féretro, voy yo, y luego atrás tengo a toda esta procesión funeraria, y no era nada más, dice, era una multitud grande, ¿verdad?, un grupo de personas grande. De hecho, en aquel entonces contrataban a gente que viniera a hacer lamentos, a llorar, ¿verdad? Entonces sí existe la llorona, porque mira, los contrataban para que vinieran a llorar y eran llorones profesionales. Algunos de aquí quizá también califican para esa posición, ¿verdad? Si hubiera esos trabajos, ¿verdad? Entonces había gente que habían pagado, ¿verdad?, para que vinieran a llorar. Eran llorones profesionales y venía el cuerpo, el difunto, aquí enfrente, venía la mujer y detrás de ella toda la procesión haciendo un escándalo de funeral, ¿verdad? Y con címbalos y todo, era y llorando. Imagínate eso. Ella no tenía mente ni para nada más, abrumada totalmente, y no veía alrededor de ella más allá de su problema, de su dolor, de circunstancia. Y ella no vio a Jesús que se había acercado. Ella no lo vio. Y a veces se siente así, a veces nos pasa así, que nos encontramos en nuestra situación, en nuestra circunstancia, en medio de la tormenta, y no vemos nada más que nuestra situación alrededor. Es todo lo que vemos. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿y dónde estás? Porque todo lo que veo es mi circunstancia. Señor, no veo que estés conmigo, no veo tu mano, no siento tu presencia. A veces nos sentimos así. Yo me he sentido así, que a veces te encuentras en situaciones y dices, Señor, es que no siento que estés conmigo. Pero Jesús vino, y aunque ella, sumergida y metida en su dolor y abrumada, no vio a Jesús, dice aquí, Jesús sí la vio a ella. En otras palabras, cuando tú te encuentras en tu situación y todo lo que ves es la circunstancia
alrededor de ti y te preguntas, Dios, ¿dónde estás? No te veo, ¿dónde está tu mano? ¿Dónde está tu presencia? No siento que estás aquí. Dices, yo sé, pero yo sí te veo. Si tú no me ves a mí porque te encuentras abrumado, está bien, yo sí te veo a ti. Mis ojos están puestos en ti. Y aunque tú no me sientas, yo estoy ahí. Y aunque tú no me veas, yo sí te veo a ti. Y quizá tú te sientes así, metido y inundado, abrumado con tantas cosas. Y te preguntas, Señor, todo lo que veo es esto. Y dices, sí, pero yo sí te veo a ti. Mis ojos están puestos en ti. Entonces el Señor la ve. Y Jesús la ve a ella y le dice, cuando el Señor la vio, dice, su corazón rebosó de compasión, ¿verdad? Fue una compasión que no solamente le provocó una emoción a Jesús. Ah, pobrecita, ¿verdad? Sentimos esa compasión, es una emoción, eso es un nivel. Pero Jesús fue mucho más, más profundo, ¿verdad? En su compasión por ella. Una compasión tan profunda que provocó una reacción física. De hecho, en la Biblia habla de tener una compasión o de los sentimientos y emociones más profundos y fuertes del ser humano que se sientan, se asientan. El asiento de Dios está aquí, en nuestro estómago, ¿verdad? En lo que son las vísceras, en lo que es aquí en nuestras entrañas, le llaman, ¿verdad? Sentimos hasta las entrañas. ¿No te ha pasado a veces que has visto o has presenciado algo tan fuerte, intenso, que hasta te provoca un nudo en el estómago? ¿Verdad? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. A veces hasta cuando vas y a lo mejor vas pasando y hay un accidente muy feo en la carretera, ¿verdad? Y pasas por ahí y ves ahí la escena del accidente y hasta se te hace un nudo en el estómago, ¿verdad? A veces hasta estás comiendo y viendo la noticia y pasan algo muy feo, hasta el apetito se te quita, ¿verdad? O situaciones que son muy traumáticas, a veces te hace un nudo en el estómago y a veces hasta personas les dan ganas de vomitar. ¿Por qué? No porque estaban enfermos, sino porque en las entrañas les provocó algo, una reacción física. Así funciona, se te hace nudo el estómago. Entonces Jesús fue más allá de la emoción y fue una compasión que provocó una reacción física en él. Sintió algo fuerte aquí en sus entrañas. Y viene Jesús y le dice, no llores. Imagínate, piensa en esto. ¿Por qué Jesús le dice no llores? Puede parecer que Jesús le está diciendo no llores porque Jesús ya sea es insensible o es muy áspero o hasta cruel con la señora que le dice no llores. Pues ¿cómo que no llores si perdió a su esposo, perdió a su hijo y su futuro ya el futuro ya va en rumbo a enterrar a su futuro, ¿verdad? Al cementerio y le dices no llores? Como que, ¿por qué Jesús? Suena como que eres muy áspero con ella. Pero sabemos que Jesús no es así. Jesús es amoroso, Jesús es bondadoso. Entonces, ¿por qué viene y le dice, no llores? Imagínate, yo voy a un funeral y digo, ¿dónde está la familia? Allá está, sentados al frente, ahí está el ataúd y el féretro, todo ahí está el difunto. Y yo voy con la familia mero enfrente y los saludo, hola, ¿cómo estás? Soy Pastor Rolando de Mundo de Fe. No llore. Hasta te van a decir, ¿cómo que? O sea, ¿no te das cuenta dónde estás? Aquí está el ataúd, somos los familiares. Por supuesto que debemos de llorar. Y tú vienes y me dices, no llores. No tiene sentido. A menos que Jesús le diga, no llores, porque él sabía lo que él iba a hacer. Jesús sabía lo que él iba a hacer. Entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Es diferente cuando alguien te dice, hey, no te preocupes, que cuando alguien te dice, hey, no te preocupes, yo me encargo. Ahí es diferente. Entonces digo, ok. Pero si nada más te digo, no te preocupes, tú dices, pues bueno, gracias, pero como que no me quita la preocupación, ¿verdad? No, no te mortifiques. Y tú, ok, ¿por qué? No, nada más no te mortifiques. Digo, ok, no, pues ok, gracias por la ayuda. Pero si alguien viene y dice, no te mortifiques, porque yo me encargo. Entonces dices tú, ok. Entonces es diferente. Jesús le viene y le dice, no llores, yo me encargo. Yo me voy a encargar. Te estoy diciendo no llores, no porque soy cruel, no porque soy insensible a la situación, sino porque te estoy diciendo, no llores. Tengo esto bajo control. Yo me encargo. Yo me encargo.
Entonces, es por eso es que Jesús le dice, de otra manera hubiera sido como Jesús, ay, la regaste aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no llores? Si está en el funeral, mira, lo llevan al cementerio ahí, es viuda y luego su único hijo, y le dices no llores, pero se lo dijo porque él sabía lo que iba a hacer a continuación. Entonces, en el 14 vemos que en el versículo 14 dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Increíble esto que está sucediendo. Increíble, fíjate, la autoridad de Jesús, de la que hablaba el centurión, que dice, tú tienes autoridad, solo di la palabra, ¿verdad? Tú tienes autoridad. Y Jesús está aquí y él va, se acerca al ataúd, toca el ataúd y la procesión funeraria se para. Increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una multitud, ¿verdad? Está el ataúd viendo aquí el difunto, la mujer acá abrumada, los llorones acá, ¿verdad? Toda la multitud. Imagínate ya, ahí va. Y luego Jesús viene, se para y lo toca y todo se para. Dices tú, wow, increíble. Jesús no estaba forcejeando con el ataúd, así como los Avengers que están parando el tren que se va a desembocar ahí. ¡Ay, párate! No sigan. No, él no estaba forcejeando, no estaba luchando, él no discutió con nadie, él no convenció a la viuda, dígales que se paren ahí a los muchachos que traen ahí la camilla. No, nada de eso. Jesús va, se acerca al ataúd, lo toca y todo para. Estás hablando de autoridad. Para parar la trayectoria a donde se dirigían. Y Jesús tocó el ataúd y paró el funeral. Jesús tiene la autoridad para detener los planes que el enemigo tenía contra esta mujer y contra ti. ¿Por qué? Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice el Señor, yo tengo la autoridad. Se para, increíble. O sea, te estás pensando, ¿cómo va a parar? O sea, ni siquiera estuvo ahí Jesús de que, párense, párense. No, él no hizo nada de eso. No discutió, no hizo ahí que no forcejeó con nadie. Él simplemente se para, toca el ataúd y todo para. Paran. Imagínate la reacción de los que andan ahí cargando, los llorones, el que está ahí, el címbalo ahí diciendo y todo para, como diciendo, ¿qué pasó? Tenemos que ir acá. ¿Por qué paran? Porque Jesús tiene la autoridad de hacer eso. Quizá tu vida está yendo en una dirección, pero Jesús dice, lo que el enemigo quería hacer y la dirección en que te llevaba, con mi toque tengo la autoridad de parar eso y darle una nueva dirección. Tengo esa autoridad de hacerlo. ¿Verdad? Y quizá en tu familia tú te encuentres diciendo, ay Señor, pero mira, es que yo no veo, va para acá. Y Jesús dice, yo tengo la autoridad de que vaya en otra dirección, de pararlo, darle una nueva trayectoria a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Quizá tú pensabas que ya era para allá, ya vas en rumbo al cementerio, no hay futuro para ti, la ves muy, muy oscura. Dice Jesús, para. Con su toque tiene la autoridad de parar. Y lo que el enemigo quería venir en contra de ti y planear en contra de ti, él tiene la autoridad de decir, no, si él vino a robar y matar y destruir, yo vine y vengo a darte vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Así es. Y aquí vemos en la parte final, dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Y le dice, joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto, fíjate, estaba muerto. Jesús habló, se incorporó y comenzó a hablar. El joven muerto se incorpora y comienza a hablar. Imagínate que yo me imagino, ¿verdad? Si yo hubiera estado en el lugar de él, estoy ahí en
en esa camilla donde me metí en ese ataúd, ¿verdad? Y estoy ahí y estoy muerto, estoy frío, descolorido, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Blanco, así como son los muertos. Y estoy ahí y de repente empiezo a sentir como que empieza a regresar algo cálido en mí, lo que es el aliento de vida, lo que es la conciencia, y luego siento algo cálido, ¿verdad? Que está regresando en mí, que es la vida, y de repente me incorporo y abro los ojos y veo a toda esta multitud. ¿Qué dirías tú? Dice aquí, y comenzó a hablar. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Imagínate, nos lo deja ahí a la imaginación, y dice, y comenzó a hablar. ¿Qué fue lo que dijo? Imagínate, estabas así y de repente te regresa la vida, el color te regresa, ¿verdad? Te incorporas, abres los ojos y ves a toda esta gente. ¿Qué dirías tú? Y luego ves a los llorones acá atrás. Y dices tú, ¿qué onda, verdad? Trajeron hasta DJ para el funeral y ahí. ¿Qué dirías tú? Hola, ¿qué pasó? ¿Ontoy? O no sé, ¿verdad? Algo. Increíble, ¿verdad? Ahí tú imagínate, ¿qué habrá dicho este joven? Dice, comenzó a hablar. Lo más impresionante aquí es de que dice, y Jesús lo regresó a su madre. Jesús lo regresó a su madre, porque cuando iba en rumbo al cementerio a enterrar a su hijo, al cuerpo, a enterrar su futuro, a enterrar su provisión, a enterrar los días, ¿verdad? Su futuro básicamente iba al cementerio ya. Jesús, dice, lo toma y se lo regresa. Le regresa a su hijo vivo, le regresa su familia, le regresa a su provisión, le regresa a su protección, le regresa a sus sueños, le regresa a sus promesas, le regresa a su propósito, le regresa a su futuro. Jesús lo toma y se lo regresa y se lo da de nuevo a su mujer. Jesús tiene el poder y la autoridad para tomar eso que el enemigo quería contra ti. Te dice, yo puedo regresar, y aquello que tú pensabas que iba rumbo al cementerio o que ya estaba muerto, estaba olvidado, ya estaba empolvado y que te habías olvidado, yo tengo el poder de decir, le respira, dice, párate, se incorpora y te lo regresa. Aquella promesa que Dios te dio, los sueños que Dios te había, el llamado. Cualquier cosa que dices tú, yo pensaba que mi matrimonio ya no le veía, yo no le veo salida, no veo cómo se pueda arreglar esta situación. Mis hijos, mira cómo están, no les veo nada. Jesús dice, yo sé, pero yo tengo el poder y la autoridad de con mi toque, paro eso, le doy una nueva trayectoria y te lo puedo regresar. Te lo puedo dar de regreso. Dice, se lo dio a su madre. Dice, Jesús se lo regresó a su madre. Así que Jesús tiene la autoridad para parar el funeral, y Jesús tiene el poder para dar vida a lo que estaba muerto. No solamente la autoridad o el derecho de hacerlo, tiene el poder de hacerlo, porque tiene Él la habilidad de hacerlo. Por eso dice Efesios, dice, a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A aquel que es poderoso. No nada más tiene la autoridad, eso es muy bueno, es grande, pero no nada más tiene la autorización, pero tiene la habilidad de hacerlo, ¿verdad? De decir, lo que estaba muerto en tu vida, le puedo dar nueva vida. Lo que estaba frío en tu vida, lo puedo prender una vez más. ¿Qué será aquello que dice, sí, yo ya lo había dado como que iba ya al cementerio? Es más, ya estaba enterrado. Jesús dice, levántate y te lo puedo dar de regreso con un toque del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a terminar. Y yo quiero hacer esta oración porque yo sé que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Su palabra es viva, eficaz y habla a cada uno de nuestros corazones. Y yo sé que Él está obrando en este momento. Y yo quiero orar contigo, que si tú estás aquí y no conoces del Señor, dices, sí, aquí estoy. Y sí, me relaciono con esta mujer porque mi vida iba totalmente en una dirección que yo no quería. Yo decía, yo no estaba esperando eso, yo esperaba otra cosa, pero iba para aquella dirección. Hoy el Señor te dice, yo estoy aquí y con un toque mío tengo la autoridad y el poder de traer vida a lo que tú pensabas que estaba muerto, de darle un nuevo aliento, nuevo fuego,
nueva pasión, resucitar aquello que ya estaba frío y sin vida. Y hoy, con mi palabra, te puedo levantar otra vez. Señor, gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas de tu poder divino, de tu propósito, de tu providencia, de tu tiempo que es perfecto, de tu autoridad y el poder y la habilidad que tienes tú para parar cualquier trayectoria que el enemigo quería llevar nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras finanzas, cualquier situación. Y aunque nosotros no te veíamos, tus ojos estaban puestos en nosotros. Y hoy tú dices, levántate, levántate, nueva vida. Aquello que quizá ya estaba olvidado, enterrado, estaba empolvado, estaba muerto. Hoy Jesús lo trae a nueva vida. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que dice, yo no conozco a Jesús, he oído, alguien me invitó aquí, vine aquí y estoy escuchando que Jesús me puede dar vida. Yo quiero eso. Si tú eres esa persona que nunca has dado tu vida a Jesús o alguna vez lo hiciste, pero te alejaste, hoy el Señor quiere encontrarse contigo a la entrada, a la puerta de la aldea. En este punto de encuentro, Cristo viene contigo. Si eres tú, solamente di esta oración, haz esta oración para que tú puedas entregar tu vida a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, en este punto de encuentro, te doy mi vida. Así que haz esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Perdóname por mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús. Te acepto en mi vida, en mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Quiero seguirte a ti. Acepto el regalo de salvación por medio de Jesús. Y ahora quiero seguirte a ti. No quiero hacer mi vida a mi manera. Quiero hacerlo a tu manera. Gracias por tu perdón. Y hoy yo soy una nueva criatura por medio de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que hubo gente aquí que ha sido tocada, que ha sido ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, iglesia. Wow, recuerda, el Señor está aquí para dar nueva vida a aquello que quizá estaba yendo en una dirección totalmente ya al cementerio. Dice Jesús, yo puedo darte nueva vida y te lo da de regreso. Espero que haya sido de bendición. Yo sé que ha sido de bendición y vamos a salir de aquí diferentes de cómo entramos.